Buenos días, hermanos. La predicación de hoy se encuentra basada en el texto que está en Mateo 9, los versos 35 al 38. Se lo voy a leer. Dice: recorría Jesús todas las ciudades y aldeas, enseñando en las sinagogas de ellos, y predicando el evangelio del reino, y sanando toda enfermedad y toda dolencia del pueblo. Y al ver él las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. Entonces dijo a sus discípulos: a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Rogad, pues, al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Déjeme hacerle una pregunta. ¿Alguna vez ha pensado qué pasa cuando un gran artista, maestro o científico muere y detrás de él no queda nadie para continuar su obra? Bueno, seguramente que hay una gran pérdida. Déjeme contarle una historia. Mire, había una vez un maestro de música, un virtuoso del violín, conocido no solo por la perfección de su técnica, sino por cada nota que tocaba que transmitía vida y emoción. Su fama atrajo a muchos alumnos que deseaban aprender de él. El maestro los recibía en su casa y no solo les enseñaba a mover el arco sobre las cuerdas, les mostraba cómo escuchar el latido de la melodía, cómo poner el corazón en cada interpretación. Decía: no basta con tocar las notas, hay que tocar el alma. Con el tiempo, el maestro envejeció y comprendió que ya no podría llegar a todos los que deseaban aprender. Entonces reunió a sus discípulos más cercanos y les dijo: he puesto en ustedes lo que un día puse en mis propias manos. Ahora su deber es llevar esta música más allá de estas paredes, no solo para que repitan mis piezas, sino para que hagan sonar nuevas melodías que sigan transmitiendo vida. Aquellos discípulos salieron y comenzaron a enseñar a otros y en otros lugares, llevando consigo el estilo, la pasión y el corazón del maestro. Y así, aunque el maestro ya no estaba en persona, su legado seguía vivo en cada melodía interpretada por sus alumnos. De la misma manera, mis hermanos, Jesús, el maestro por excelencia, caminaba por las aldeas y ciudades, enseñando y proclamando y mostrando compasión. Él sabía que un día esa obra tendría que continuar en las manos de sus discípulos. Lo que comenzó con su voz y sus manos debía seguir multiplicando en la vida de los que creyesen en él. Mateo fue uno de los discípulos del Señor y registra cuidadosamente la obra que Jesús realizaba, porque esa misma obra pasaría a ser la obra de la vida de cada uno de sus discípulos. Y ese legado llega hasta nosotros hoy, por medio de la Iglesia que de generación en generación ha recibido de Dios la misma tarea para continuar realizándola. Mateo dice que el Señor enseñaba, proclamaba el Evangelio y sanaba al pueblo de sus enfermedades, es decir, que se preocupaba de las necesidades de la gente. Sin duda, la obra del Señor fue integral: enseñar la verdad, proclamar el Evangelio y mostrar compasión práctica. La Iglesia no puede elegir una u otra, sino continuar las tres como parte de una misma misión. Estas tres tareas se complementan, porque si la Iglesia solo enseña, pero no proclama, se encierra en sí misma. Si solo proclama, pero no enseña, genera seguidores superficiales. Y si solo ayuda sin evangelizar, se vuelve una especie de filantropía, pero sin Cristo. Mateo, en su narración, nos muestra la visión que Cristo tenía de la necesidad de la gente, de tal manera que era movido a actuar. El asunto es simple: si nosotros no tenemos la misma visión, continuaremos sin hacer nada. Pero la idea que el Señor tiene, el plan que Él tuvo, es que sus discípulos continuaran esa obra, por lo cual para nosotros hoy es importante tener la misma visión que nuestro Maestro. Déjeme comenzar pues esta predicación con el primer punto, que tiene que ver con sentir lo que Jesús siente. El versículo 36 de este capítulo 9 de Mateo dice: y al ver las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor.
Mire, lo primero que Mateo nos dice en este verso es que el Señor vio a multitudes. Y le voy a pedir que haga un alto en esta frase, porque no solo es parte del relato, es una indicación de cómo debemos nosotros mirar a la gente del mundo. Mire, la palabra griega utilizada aquí no describe una simple observación casual, como quien ve pasar gente por la calle, sino que denota una mirada intencionada, penetrante, que capta la realidad interior y no solamente la superficie. En los evangelios, cuando Jesús ve a alguien, ve en profundidad a la persona que tiene delante. Y esa mirada casi siempre va seguida de acción o compasión. Por ejemplo, al joven rico, cuando Jesús lo miró, dice el texto de Marcos, Jesús lo amó. Ahora, yo he leído muchas veces ese texto y yo me pregunto si había algo amable en aquel joven. Jesús lo vio y lo amó. En otro texto, allá en el libro de Lucas, el Señor Jesús al ver a aquella viuda, a la que se le conoce como la viuda de Naín, dice la Escritura que se compadeció de ella. Bueno, ella llevaba a enterrar a su hijo único, y el Señor en el instante que la vio, supo de la fragilidad de aquella mujer, de la tristeza que había en su corazón, y no se quedó allí. El Señor actuó. En otra ocasión, el mismo evangelista Lucas nos dice que el Señor tuvo un encuentro con un hombre que se llamaba Zaqueo. Cuando el Señor vio a Zaqueo que estaba subido en aquel árbol, el Señor lo llama por su nombre. Yo me pregunto, ¿por qué era importante para Zaqueo que Jesús mencionara su nombre? El Señor pudo ver más allá de un simple cobrador de impuestos, y lo que hizo tocó el alma de Zaqueo. Ahora, la manera en que el Señor veía a la gente y veía a las multitudes no era una mirada de juicio frío, ni una mirada estadística como la de un funcionario que cuenta personas, sino la mirada del buen pastor que discierne el estado espiritual y emocional de las almas. Jesús no ve multitudes como nosotros. Nosotros vemos filas en el supermercado, tráfico en la carretera, aglomeraciones en el metro, pero el Señor ve las almas. Donde nosotros vemos rostros anónimos, Él ve corazones heridos. Donde nosotros vemos caos, Él ve ovejas sin pastor. Su mirada no se detiene en la ropa, la posición social ni el pecado visible, sino que penetra hasta la necesidad más profunda del ser humano. Déjeme darle algunos ejemplos de cómo a veces se puede mirar más allá de lo evidente. Piense, por ejemplo, en un médico que entra a una sala llena de pacientes. Para otros es solamente una multitud de personas esperando turno. Pero el médico, con años de experiencia, solo con mirar nota signos, el tono de la piel, la postura, la respiración. Su mirada es clínica, discernidora, ve lo que otros no ven. Así era la mirada de Jesús, donde otros veían muchedumbres, él veía almas con diagnósticos espirituales precisos. Mire, o tal vez le ha pasado a usted lo siguiente, que en un festival escolar en la escuela de sus hijos, bueno, pues usted llega y hay cientos de niños, pero un padre en medio de una multitud puede localizar de inmediato a su hijo, no porque su hijo sea el más visible, sino porque su mirada está entrenada por el amor. En un instante capta si su hijo está feliz, nervioso o asustado. Así, Jesús entre la multitud distingue a cada alma, no con frialdad, sino con el amor de un Padre Celestial. Ahora déjeme darle un ejemplo bíblico. Cuando Samuel fue enviado a los hijos de Isaí, él pensaba que el mayor es el que debía ser el escogido de Dios. Pero Dios le dice, no mires a su parecer, ni a lo grande de su estatura, porque Jehová no mira lo que mira el hombre, pues el hombre mira lo que está delante de sus ojos, pero Jehová mira el corazón. Esa es la diferencia entre nuestra mirada y la de Cristo. Él puede ver lo invisible. Mire, Jesús no veía gente en masa, él veía necesidades espirituales individuales.
Y como iglesia, yo creo que debemos aprender a mirar como el Señor mira, no con indiferencia urbana ni frialdad religiosa, sino con discernimiento espiritual y con la compasión que mueve a actuar, porque esto es lo que Jesús sentía por las multitudes. Mire, déjeme explicarle brevemente. Cuando en este texto de Mateo que estamos considerando, se habla de que el Señor tuvo compasión, este verbo, compasión, deriva de la palabra que se traduce entrañas, las entrañas, y describe una emoción profunda, intensa, nacida en lo más íntimo del ser. Mire, para los griegos y judíos del siglo I, las entrañas eran consideradas el asiento de los afectos más profundos, especialmente la misericordia y el amor. Traducirlo simplemente como tuvo compasión, bueno, es correcto, pero no hace justicia a la fuerza emocional de la palabra. No es que Jesús dijera, pobrecitos. Tampoco estamos hablando aquí de un sentimiento pasajero de lástima. Mire, William Barclay, experto en el idioma griego, dice que esta palabra realmente es la más fuerte que hay en el idioma griego para la piedad. Estamos hablando de un movimiento interior poderoso que conduce a la acción, ser movidos desde las entrañas, dice el léxico prestigioso de Thayer. En los evangelios, mis hermanos, este verbo se usa casi exclusivamente para Jesús. De hecho, en parábolas donde se representa a Dios aparece este verbo, como por ejemplo en el caso de el padre con el hijo pródigo. No estamos hablando aquí de cualquier compasión, estamos hablando de la compasión divina en acción. Pero, ¿qué es lo que el Señor veía en esas multitudes que provocaba tal compasión? Bueno, Mateo 9:36 dice, y al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban desamparadas y dispersas como ovejas que no tienen pastor. La palabra desamparadas, mis hermanos, traducida desde el griego literalmente significa estar desgarradas o estar maltratadas. Significa que están en un estado de abuso y desgaste espiritual. William Barclay dice de esta palabra, puede describir un cadáver despellejado y mutilado, algo que ha sido saqueado por gente rapaz, o vejado por gente sin piedad, o tratado con insolencia desenfrenada, alguien que está totalmente exhausto de un viaje que parece interminable. Bueno, mis hermanos, el Señor veía, como ya lo hemos dicho, más allá de la apariencia física. Él podía ver cuál era la condición del alma de aquellas multitudes. Y la palabra usada aquí por el mismo Señor Jesús tiene que ver, mis hermanos, con una condición realmente triste. Pero no solamente las veía como desamparadas a esas ovejas, las veía también dispersas, dice el evangelista. Y la palabra para dispersas que se utiliza aquí significa tiradas o arrojadas. Y la imagen que se nos presenta es de ovejas que han sido derribadas e incapaces de levantarse. Barclay dice que puede describir a una persona derribada por heridas mortales. El texto, mis hermanos, termina diciendo que eran como ovejas que no tienen pastor. Déjeme darle un ejemplo de la vulnerabilidad de un rebaño de ovejas para darnos una idea de cómo el Señor ve a la gente sin Dios, cómo veía a aquellas multitudes y sin duda que también nos vio así a nosotros antes de que fuésemos rescatados por Él. Mire, se dice que en 2005, allá en Turquía, un pastor y sus ayudantes dejaron brevemente a su rebaño de unas 1,500 ovejas sin supervisión por unos instantes mientras iban a desayunar. Entonces, mientras las ovejas estaban sin cuidado, una de las ovejas se acercó demasiado a un barranco y cayó. Lo sorprendente fue que casi 400 ovejas más la siguieron, una tras de otra cayendo por el precipicio.
El rebaño, sin guía ni control, siguió ciegamente simplemente a la oveja que había caído de cabeza por el barranco. La noticia que se publicó es que los aldeanos, aunque intentaron, no pudieron detener aquellas ovejas que se iban arrojando por el precipicio. Ahora piense por un instante, ¿no es verdad que así actúa el mundo sin Dios? El ser humano sin el buen pastor simplemente camina hacia el precipicio inexorablemente, siguiendo modas, siguiendo corrientes. Pero mira, yo creo que no hace falta que le dé ejemplos de esto. Basta con que entre a cualquier canal de noticias y sin duda de inmediato vamos a notar que el mundo se precipita de cabeza sin remedio. Según un estudio del Pew Research Center en Estados Unidos, y estoy hablando de una estadística de 2023, cerca del 30% de los adultos norteamericanos se identifican como sin afiliación religiosa. Y estamos hablando de un país que hasta hace algunos años se caracterizaba por ser el país donde había más evangélicos. Y estamos hablando de 30% de la población adulta que ya no se consideran religiosos en absoluto, pero ese porcentaje es aún mayor entre los jóvenes de 18 a 29 años, porque aquí el porcentaje crece a un 40 a 45%. Estamos hablando de casi la mitad de los jóvenes norteamericanos se consideran sin ningún apego a ninguna religión. Ahora, en América Latina, que es lo que nos toca a nosotros, aunque muchos jóvenes se identifican culturalmente como cristianos, la estadística dice que solamente 1 de cada 10 asiste regularmente a una iglesia o recibe formación bíblica constante. Se sabe que muchos creen en Dios o buscan a Dios, pero nunca han tenido una guía pastoral, tampoco enseñanza sólida, ni comunidad espiritual real. Mis hermanos, estamos hablando realmente de una estadística alarmante. Ahora, esta es una imagen moderna de las ovejas sin pastor. No necesariamente estamos hablando de gente atea o que sea contumaz, es decir, de una rebeldía persistente en contra de Dios. Estamos hablando de gente que más bien espiritualmente está abandonada, que no tiene un rumbo. No hay quien les enseñe ni quien las cuide. Mire, hoy como en tiempos del Señor Jesús, hay multitudes que viven sin dirección espiritual, personas que creen en algo, pero no conocen a Jesús, que siguen líderes ciegos o simplemente siguen a la multitud hasta caer por el precipicio. Cuando Jesús vio a la gente así, desamparada, dispersa, como ovejas sin pastor, su corazón se conmovió. La pregunta, mis hermanos, es ¿cómo está nuestra mirada hoy? ¿Podemos ver más allá de la superficie y discernir esa necesidad profunda que hay en la gente que nos rodea? ¿Podemos mirar nosotros a la gente como Jesús la veía y percibir su condición espiritual lamentable y camino a la perdición? Vamos a pasar al siguiente punto, que tiene que ver con entender lo que Jesús ve. Ya hemos dicho, mis hermanos, que para poder actuar, para poder continuar con esa misión de Cristo, era necesario poder entender cómo el Señor sentía. Y ahora vamos a hablar acerca de cómo el Señor entendía las cosas. Mira, el versículo 37 dice, entonces dijo a sus discípulos, a la verdad la mies es mucha, mas los obreros pocos. Mire, el Señor desea que sus discípulos entiendan las cosas como Él las entiende. Y es que hay una urgencia. Y esta urgencia es apremiante. Pero Él solo, en su condición de hombre, no puede atender la necesidad. Porque las multitudes no solo están en gran necesidad, sino que son demasiadas. Mire, el Señor dice, la mies es mucha. La mies, mis hermanos, es el conjunto de espigas de algún cereal que ya están maduras y listas para ser cosechadas. Juan nos dice ya en otro momento que el Señor les había dicho algo parecido, allá en Juan 4:35,
El Señor dijo: alzad vuestros ojos y ved los campos, que están blancos para la siega. Como dice el teólogo David F. Bord, la palabra mies sugiere que lo que los discípulos deben contemplar no es el campo pardo recién sembrado, ni el campo verde cuando el trigo ha empezado a brotar, sino el campo blanco a punto de ser cosechado. Jesús está sugiriendo que allí afuera hay mucha gente no solamente necesitada, sino también consciente de su necesidad y deseosa de encontrar una solución. Y si no hay quien las coseche, la mies se echará a perder. Fin de la cita de David F. Bord. Mire, a comienzos del siglo XX, se cuenta que allá en Kansas, en Estados Unidos, hubo una temporada en que las lluvias y el clima fueron tan favorables que el trigo creció en abundancia como pocas veces antes. Pero ocurrió algo inesperado. No había suficientes obreros ni maquinaria para levantar la cosecha a tiempo. Resulta que el trigo maduró y se pasó. Muchos campos quedaron sin cosechar y toneladas de alimentos se perdieron simplemente porque faltaron manos. La urgencia que el Señor quiere que entendamos estriba en que hay multitudes incontables de personas que desean encontrar a Dios. Muchos están yendo por caminos errados en su búsqueda. Algunos perderán la esperanza y dejarán de buscar si son engañados constantemente por malos maestros y explotadores de las ovejas. Muchos otros de esos que buscan a Dios morirán sin que nadie les haya dado el Evangelio y les haya enseñado el camino correcto. Esas multitudes ya están listas, pero no hay obreros que vayan y proclamen, que enseñen, que estén dispuestos a ayudar. Es muy sorprendente que el problema, tal como lo ve Jesús, no es que falte gente que quiere escuchar la palabra y ser instruida por ella. El problema, mis hermanos, es que faltan obreros para realizar el trabajo. Y esto, mis hermanos, es muy triste. Dios quiera que ustedes sean conmovidos, que se den cuenta de lo prioritario que es esto. El Señor quiere que tú lo sepas, que entiendas las cosas como Él las entiende. Por eso es que estas palabras están llegando hasta ti el día de hoy. Vamos a ver, mis hermanos, un punto más, el último, que tiene que ver con cómo vamos a responder de acuerdo a lo que Jesús manda en este pasaje. El versículo 38 dice: rogad pues al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Mire, no hay duda de que el Señor transmitió la urgencia de la misión a sus discípulos, pero es sorprendente la orden que da a continuación como respuesta a esa gran necesidad. El Señor Jesús no dice: organicen un comité, ni hagan estrategias creativas para atender la necesidad. No, Él no dice eso. Él dice: rogad al Señor de la mies. Déjeme contarle una historia. Mire, había un hombre que vio que su jardín, al cual apreciaba mucho, se estaba secando. Y entonces decidió arreglarlo. Corrió por la manguera, buscó cubetas, improvisó canales, pero el agua no salía. Se esforzaba mucho, sudaba, corría de un lado para otro, pero había olvidado abrir la llave de paso. Una vez que fue y abrió la llave, el agua fluyó con facilidad y el jardín comenzó a revivir. Así nos pasa muchas veces como iglesia. Hacemos planes, corremos, organizamos, pero si no abrimos primero la llave de la oración, no habrá poder real. Jesús no mandó primero a actuar, sino a rogar al Señor de la mies, porque solo Él puede enviar, levantar y mover los corazones. Ahora, tal vez más de alguno, al escuchar esto que estoy diciendo, piense: qué bueno, no tengo que hacer nada, solamente orar. Pero mire, déjeme aclararle que esto no es así. La orden del Señor no es permanecer pasivos. Por eso debemos entender qué conlleva esta orden. Rogad pues al Señor, mis hermanos, es un mandato. Ahora, déjeme decirle que la palabra rogad es el verbo deomai en el texto griego. Este término conlleva dos ideas.
Primero, la de tener falta o necesidad, y luego la de implorar o rogar. Es decir, que para rogar al Señor por alguna cosa, primero es necesario sentir la necesidad de esa cosa. No puedes simplemente venir y orar de manera mecánica por algo que no entiendes. Y si no sientes como una verdadera necesidad, es necesario que entiendas y sientas lo que Jesús siente por las multitudes. Mateo, a continuación de eso, nos dice que envíe obreros a su mies. Que envíe obreros a su mies. La palabra enviar es interesante porque literalmente significa empujar, impulsar con fuerza o echar fuera. No se trata aquí de voluntariado pasivo, sino de un envío divino que va a romper la comodidad de los que tengan que ser enviados. El Señor enviará a los que tenga que enviar y será algo irresistible. De manera que nuestra tarea es rogar en oración y la tarea del Señor es la de enviar. Indudablemente, el Señor tiene a los suficientes obreros que son necesarios para la siega y en su momento serán enviados. Ahora quiero que piensen lo siguiente. Cuando uno ruega a Dios que envíe más obreros, suceden tres cosas. Primero, uno mismo abre su corazón a ese llamado, pues entiende y siente la necesidad apremiante. Segundo, en la iglesia se crea un ambiente propicio para que Dios llame también a otros hermanos. Y tercero, el Señor bendecirá a quienes ruegan en oración con una respuesta favorable, porque se está obedeciendo a un mandato explícito divino. Mire, nuestro Señor, mientras estuvo en este mundo, dedicó todo su tiempo a enseñar, a proclamar el Evangelio y a ayudar en las necesidades materiales de la gente. Esto es el ministerio que tenemos para con las multitudes que vagan hoy por el mundo como ovejas sin pastor. ¿Tú estás dispuesto a continuar con ese ministerio? No es necesario que lo respondas ahora. Lo que te toca en este preciso momento es orar para que sean enviados los que el Señor quiere enviar. Más adelante tendrás la oportunidad de responder al llamado. Ahora déjame aclararte que no todos serán llamados, solo los que el Señor quiera llamar. Quiero, mis hermanos, terminar esta predicación con un par de historias. Mira, se cuenta que un joven cristiano veía las noticias y mientras caminaba por su ciudad sentía tristeza, tantas almas perdidas, tantos crímenes por todos lados, tantos jóvenes confundidos, tantas familias sin esperanza. Así que comenzó a orar con fervor cada día. Señor, envía obreros a tu mies. Bueno, pasaron semanas y nada cambiaba. Hasta que un día, mientras que estaba frente al espejo arreglándose para ir al colegio, escuchó una voz en su corazón que decía, aquí tienes uno. La oración sincera, mis hermanos, por obreros no termina en las palabras. Puede volverse un llamado personal. Dios no solo envía a otros, muchas veces Él quiere enviar a quien ora. Mira, se cuenta acerca de Dwight L. Moody, que tal vez tú hayas escuchado hablar de este varón. Bueno, él era un vendedor de zapatos, que no tenía ninguna formación académica, era un hombre sencillo, que se dedicaba a su negocio. Sin embargo, él comenzó a asistir a una pequeña iglesia allí en Chicago, y un día escuchó un mensaje sobre Isaías 6:8, donde dice la palabra, ¿a quién enviaré? ¿Y quién irá por nosotros? Aquel llamado le conmovió profundamente. Y entonces Moody oró y dijo, Señor, aquí estoy, envíame a mí. Poco después, comenzó a enseñar a niños pobres en la escuela dominical. Dios usó ese sí sencillo para levantar a uno de los evangelistas más influyentes de su generación. Y Moody llevó literalmente el evangelio a multitudes. Y aunque al principio su meta era que
el banco de escuela dominical estuviera lleno de niños. Con el tiempo se estima que Moody fue escuchado por más de 100 millones de personas antes, mis hermanos, de que hubiera radio, antes de que existiera el micrófono o algún otro medio electrónico de comunicación. La gente lo iba a escuchar a predicar de manera directa y él alcanzó con su predicación a ser escuchado por más de 100 millones de personas. Moody oró y Dios lo convirtió a él en parte de la respuesta. Mi hermano, sabemos cómo tenemos que mirar a la gente sin Dios. Sabemos también lo que debemos sentir por ellos. Creo que entendemos las cosas como Jesús las entendía. Y también, mis hermanos, creo que está claro lo que debemos hacer ahora de acuerdo al mandato del Señor. Así que yo te recomiendo que vayas, que dobles tus rodillas y que pidas al Señor de la mies que envíe obreros a la mies. Tomando en cuenta todo lo que se ha dicho, seguramente que tu corazón estará abierto, porque tal vez el Señor quiera llamarte a ti. Mis hermanos, que el Señor los bendiga y no echen en saco roto las palabras y la enseñanza de nuestro Señor para este día. Dios les bendiga.